La relación de María y su cuñada va de mal en peor. La herencia familiar las divide, ya que una de ellas se rehúsa a dejar la propiedad. Muy buenas tardes, se abre la sesión. Doña María y su hija Doña Solange. Y al otro lado Doña Nancy y su hija Doña Londra. Bienvenidas todas. ¿Cuál es su caso? Muy buenas tardes, señorita Carmen Gloria. Buenas tardes. Yo vengo acá a exigirle a mi cuñada que desaloje la casa porque no puede ser que ella haya vivido más de 40 años ahí sin pagar nada y yo actualmente necesito el dinero. 40 años. ¿Y esa Sí. casa de quién era? ¿O de quién es? De mi mamá. Ya. O sea, una herencia. Sí. ¿Y cuántos herederos son? 5 y 6 conmigo. ¿Sus papás tuvieron 6 hijos? No, tres hijos ella. Ah, ya. Sí, 3 hijos. ¿Estos 3 hijos están vivos? No, están 2 muertos y yo soy la única que quedo viva. Es la única heredera Sí, viva. la única. Ya. ¿Y los otros 2 hermanos suyos que fallecieron? ¿Tuvieron Fallecieron, hijos, cónyuge? Ella es la cónyuge de uno de sus hermanos. Sí. Ya. ¿Y el otro, el tercero? tuvo hijo. ¿Ah? ¿No tuvo hijos? No tuvo hijos, no. Ya. No, Entonces eran 3 herederos. Hay uno que falleció sin hijos y sin Sí. dejar herencia, por lo tanto Sí. la herencia se reparte en 2 partes, Sí. que una es suya y la otra era de su hermano, marido de la señora, que también falleció, pero le sucedieron o sobreviven la mujer y los hijos. ¿Sí? Sí, sí. Y ella es la que vive hace 40 años y usted en esa casa. Sí. ¿Y qué quiere hacer con la casa? Quiero que se venda. ¿Qué se vende? Que se venda ¿Qué para... opina doña Nancy? Bueno, yo lo encuentro injusto, ¿Por porque qué yo he injusto? vivido toda mi vida ahí, estuve hasta las finales con mi suegro. Ya. Ella nunca estuvo ahí. Pero sigue siendo hija. Sí, sé que sí, yo la entiendo. Pero después de tantos años venir ahora a hacer esto, porque ella sabe que yo no tengo dónde irme. ¿Y qué debiera hacer ella después de tantos años? No sé, pues, no sé, llegar a un acuerdo. ¿Cuál sería ese acuerdo? No sé, pues, darle su parte en cuota, de alguna manera. ¿Comprarle los derechos de ella? Claro. Ella es dueña del 50% de la propiedad. ¿Quiere comprar el 50% de la propiedad? Ujú. ¿Y en qué valor se lo quiere comprar? No sé, pues es que no sé en cuánto está evaluada la casa y eso. Porque esa casa yo bien ¿Dispuesta a dice venderle a doña la Nancy remodelé yo completa. sus casi. derechos en la casa? Sí, si ella me los paga, ¿por qué no? ¿Y tiene alguna idea de cuál sería el valor de la propiedad? No, señorita Carmen Gloria, no. Pero es que yo considero de que yo nunca la he molestado a ella durante todos estos años para que ella viviera tranquila y estuviera con sus hijos de cuando ellos no podían trabajar. Pero yo considero de que ella ha tenido harto rato para poder inscribirse en el subsidio, tener su casita. Ella está consciente, yo nunca la he ido a molestar desde que mis papás fallecieron para que ellos vivieran tranquilos. ¿Y cuándo fallecieron sus padres? Hace más de 30 años, ahí están los papeles de defunción. Entonces, yo encuentro que no es justo que ahora ellos nunca me han llamado para darme una explicación de por qué están ellos ocupando ahí. Yo no tengo idea cómo está esa casa, en qué estado la tienen, si han pagado luz o agua. Ellos han vivido prácticamente toda una vida. Tengo una sobrina que es por parte de otra señora de mi hermano que quiso ir a vivirse ahí, tampoco lo dejan porque ellos están ocupando todo y tampoco la dejan a ella entrar ahí cuando ella también necesita y no tiene dónde vivir. Sí, sus padres fallecieron, su mamá en el año 87, su Sí. papá en el año 90. Sí. Claro, son... Ahí está mal, Más de 30 señorita, años. porque la hija de mi esposo, ella tiene contacto conmigo y ella se iba a ir a se construir. iba a vivir a construir allá. Ahora, Sí. pero Yo hace ya- un mes pasado que ella me Eso vino a la yo casa te y lo- me vino a contar de que ustedes no la dejaron No, entrar ella ahí. tiene planeado eso del año pasado. Pero Bueno, Alondra, ella dijo de que tú no la dejabas construir, que tú fuiste la que le dijiste que no, que ella no, tenía derecho. mentira. Bueno, Incluso eso es lo que ella dijo fue ella. este fin de semana a hablar con Pero bueno, nosotros. eso es cosa aparte. Sí, eso ya... Sí, tiene razón la señora, ese es un asunto privado entre ustedes Claro. y que solo complicaría aún más las cosas, porque Exacto. lo que hay que entender acá es que doña María es heredera directa de esta propiedad, tiene derecho sobre esta propiedad, tiene derecho sobre el 50% de la propiedad y obviamente después de 30, 40 años quiere ejercer ese derecho, tener algún beneficio de ese derecho. Claro, no, sí lo entiendo. Es que nosotros recién estamos postulando subsidio porque no ha salido. Entonces estamos esperando a que recién salga ese subsidio. ¿Y hicieron la posesión efectiva del papá? No, señorita, yo no. Ya. Porque si la hacen van a aparecer con un derecho de herencia y no le van a otorgar el subsidio. Claro. Sí.
Y si todavía ni siquiera hace los papeles del subsidio, Es que, es que nosotros estamos en un comité, señorita. Eso. pero eso pueden pasar años. Sí, pues pasar Claro. años. ¿Y la señora tendrá tiempo para esperar años? No, mi mamá tiene 73 años ya, ella necesita su plata ya, que disfrutarla en vida porque no sabemos qué puede pasar el otro año con mi mamá por la edad ¿Y quién que más tiene. vive en esa casa? Solamente las dos Nosotros. y mi hija de 4 meses. ¿Usted tiene más hijos? Yo sí, pero están los dos casados. Pero también son herederos del Claro, padre. no, Pero sí, señorita. ¿Cuántos hijos son en total entonces? Somos 3. Don Bernardino era su marido. Sí. Él tiene 5 hijos. Pero Sí. sí, los otros son por parte de papá. Son Solamente hijos de él. Lorena Claro. Robinson, sí. O sea, la parte de don Bernardino se divide en 5 partes. ¿Y no será más sano vender la propiedad si no tiene para pagar hoy día y darle la mitad a la señora y se quedan con la mitad a usted y eso le puede servir de pie para otra propiedad? Sí, Claro. yo estoy de acuerdo, señorita. Si nosotros pero tuviéramos un lugar donde irnos, no tendríamos problema de vender la casa. No hay problema. en eso. Pero No toda la quiero plata que pelear hemos por tenido la hemos invertido en esa casa. Esa casa ha cambiado completamente. Techo, Pero paredes, mi amor, usted ha piso, vivido todo. años Sí, ahí, pero años. Mi que- tía, de que tengo noción de cuando yo era pequeña que yo han vivido en esa casa, Claro. entonces Pero- le corresponde a mi mamá su parte. Pero Mi mamá no, sí, lo- eso yo lo no entiendo. los molestó en todos estos años, Alondra, No, para que sí, está ustedes bien. pudieran postular. Y usted sabe, tía, de que esto iba a pasar en No, cualquier sí, momento, está que mi bien, sí, mamá eso va no te lo pasando su discuto, edad. No te lo discuto, soy yo, pero eso no es por necesidad, eso el año, porque tu mamá tuvo casa, la vendió, después volvió No a tener importa, casa, volvió tía, a si eso no venderla. tiene nada que ver. Y Estamos ahora viendo lo que le nuevamente corresponde le dieron casa legalmente otra a mi vez. mamá. Pero eso es... Eso es aparte. Es libertad de ella, o sea, si ella tiene más casas, si tiene Yo no autos, estoy- si tiene... No estoy en contra de eso. Nada de eso vulnera el derecho que ella tiene sobre Yo no esta estoy en propiedad. contra de eso, simplemente que yo no tengo dónde irme. Si no, yo la vendería la casa. Pero tienen, usted y los hijos de su marido tienen el 50% de esa propiedad. Es una propiedad que tiene una tasación comercial cercana, perdón, una tasación fiscal, cercana a los 20 millones. Ya. O sea, yo podría suponer que la tasación comercial puede estar en los 40, 50 millones, son 20, 25 millones que podría recibir para un pie Mm. de otra casa, para tener el ahorro que necesita para el subsidio a lo mejor. Pero ella le tiene que repartir de esa plata a sus hijos. Sí, por supuesto. A eso es lo que vamos. Pero supongo que usted, si vive con su mamá y pretende seguir viviendo con su mamá, Ah, por lo obvio. menos hay 2 partes ahí, ¿o no? Obvio. Por lo menos. Sí, pero los otros hijos van a querer su parte. Lo que le corresponde. No Sí, puede corresponder. probablemente estará en su derecho Entonces, también. No es mucho lo que va a quedar para nosotros, bien dicho. Puede ser. ¿Y a dónde van a pagar un arriendo ahora actualmente? Pero tía, eso no es problema de mi mamá, es problema de ustedes. eso pues, Tuvieron claro. años para poder solucionar ese Hay problema. tantas cosas. Ahí están los subsidios de los arriendos, está el subsidio habitacional, pero la señora María reclama con justa razón 40 años y no han hecho ni una sola gestión, sabiendo que esa casa no es de ustedes y que en algún minuto los otros herederos podrían reclamar derechos sobre ella. No, sí, ellos te aclaran eso. Siempre me decían los chicos, y me decían, mamá, ¿qué arregla tanto que arregla la casa si nunca va a ser tuya? Pero uno siempre por ver la casa bonita que vivía ahí, seguía remodelándola. Claro. Pero fue un bienestar de ustedes también. Si ustedes lo miran del punto, no pagaban arriendo, nunca han pagado nada. Y vivieron en mejores condiciones por arreglar la propiedad. Justamente. Sí, le prestó un beneficio a usted. No, sí, yo encuentro toda la razón. Ahora no sabemos No si sé. está en Gloria si hay deuda de luz y agua, porque yo sé que nunca hayan pagado luz y agua. Puede que haya una media deuda ahí también. ¿Hay deuda Sí. de luz y agua? ¿Ves? Pero eso De Luis. está, tengo entendido que eso está desde que mis abuelos estaban vivos. Sí, pero... Y mi mamá cuando quiso hacer los trámites no se podía porque tenía que pagar millones. Y ella no tenía la plata. Podrían haber repactado en ese minuto, podrían haber pedido Sí. una condonación en ese minuto. No se podía porque fuimos con Lorena, fuimos a hacer esos trámites, pero como estaba en nombre de la casa de mi suegra, no pudimos hacer ese trámite. Disculpe, señorita Carmen Gloria, pero ella dice que cuando mis papás tenían deuda, pero es que ellos han vivido toda la vida con mi hermano y todo, con sus hijos chicos, y mis padres tenían una pensión mínima. Entonces ellos tenían que dar parte para ellos también, porque ellos a veces no trabajaban. Entonces, ¿por qué ellos no ayudaban? Es lo mismo que tengo yo, pero yo tengo una pensión mínima de 120.000 Pero mi pesos. mamá- Pero es que en ese tiempo estaban todos ustedes viviendo ahí, pues mi niña. todos Pero mi mamá viviendo ahí. cuidó hasta que Mi mamá su igual abuelo cuidó a se- mi abuela hasta las cuando, últimas. Cuando Mira, ella se estaba mira, casi no muriendo. hablemos de eso. se la Usted no llevó. opine, mi amor, porque usted era chiquitita Pero- en esos No años. habían Nosotros nacido, éramos, no habían tú nacido todavía ni todavía. siquiera Así que habías no tenía ni nacido. idea de eso. Sí, pero No que- sabes, mi tía ha estado más de 40 años en esa casa porque de que tengo noción que yo iba a la escuela, que mi tía vive ahí, tú ni siquiera... Sí, pero- Nacieron todos mis primos en esa casa, Es todos. verdad que tu mamá se hizo cargo de su mamá cuando ya ella estaba por morir, po.
Pero me- Ese la Y llevó mi cuando abuelo salió del igual, pues hospital. si mi abuelo piensa Tu cuánto la abuelo tenía, mi nunca abuelo quiso igual. que pues. hizo con ella. pero ¿y Independiente de todo ya eso, no ustedes hablemos vivieron eso. igual ahí. No hablemos de eso. No aleguemos esas cosas porque yo lo que quiero es que se solucione esto aquí por algo. Vienen de la señorita Carmen Gloria para que las cosas se hagan legalmente. Y no sea que- lo justo. Y lo Y que justo, quieren no que piensen ustedes plata. que yo lo estoy... Obvio, pues estamos hablando de una herencia. Sí. Siempre, La plata es lo siempre principal. increpan cuando hablamos de herencia, vienen a hablar de plata. Claro que hablamos de plata. Sí, por eso estamos peleando esta herencia. ¿Tiene la posesión efectiva de doña Telvina No, y de don Fernando? tampoco. Nada de eso. Yo no tengo ningún papel porque como ellos vivieron toda la vida, parece que ellos tienen la posición efectiva. No, yo no sé. tengo nada tampoco. Basta que un heredero la tramite para que quede para todos. Así que Ya. si no la tienen es porque no se ha tramitado. Estamos No, mal, nunca. pues difícilmente vamos a poder vender si es que no hay ninguna posesión efectiva de ninguno de los fallecidos. ¿Y del hermano Gerardo? ¿Alguien tramitó la posesión efectiva? No, No, tampoco. señorita. No hay ninguna. O sea, hay 4 fallecidos en esta herencia y no hay ninguna posesión efectiva. No. Y eso, bueno, ahí me explicarán después, porque yo lo único que tengo, cita Carmen Gloria, son los papeles que he sacado de nacimiento de ellos. No tengo ni una cosa más, nada más. Tiene Y que los ir al pap- registro civil y tramitar estas 4 posesiones efectivas. No, Usted tiene no. derecho a tramitar la de don Fernando, de doña Telvina y de don Gerardo. Ya. Esas 3. Y ustedes tienen que tramitar la posesión efectiva de don Bernardino. Ok. Si no lo hacen, no van a poder hacer nada con esta herencia. Pero nada, o sea, hoy día no son dueños de nada. Y corren el riesgo que quizás, si uno va al conservador de bienes raíces, capaz que esta propiedad esté inscrita a nombre de otra persona. A lo mejor estamos peleando por nada. Puede ser, sí puede ser también eso. ¿Nadie ha sacado un certificado de dominio vigente durante este tiempo? No, yo no. Me imagino que está exenta del impuesto territorial, las contribuciones. ¿Alguien ha pagado contribuciones? Señorita. No sabemos nada en este caso. Pero si ella está ahí, se supone que, bueno, y los recibos que llegaban del agua y de la luz, eso ellos tendrán que No, el recibo de la luz puede llegar a nombre de una constructora, a nombre de algún caballero que fue a repactar, no acredita dominio. El único documento que acredita dominio es el certificado de dominio vigente emitido por el conservador de bienes raíces. Nada más. Ya. Y eso lo puede sacar cualquiera en conservador de bienes raíces que está aquí en el centro. ¿Qué pasa nuestra psicóloga Marisol Sagredo? Un poquito de desazón, mi querida Marisol, escuchar a doña Nancy, perdón. Lleva 40 años viviendo en esta casa y quizás más porque en el relato decían que vivían ahí incluso cuando estaban los suegros vivos, doña Telvina y don Fernando. Tiempo suficiente para que hubiera logrado buscar una ayuda distinta, buscar una salida distinta. Pero veo un tanto de dejación, así como, no tengo para pagar arriendo. Bueno, hay subsidios de arriendo, que tú vas a postular el subsidio, pero no tienen ni el ahorro, ni la postulación, no hay nada. Y es justamente lo que se ve en el relato cuando conversamos con todas las partes, que hay una tendencia en Nancy al asistencialismo. Porque cuando se le pregunta, bueno, ¿y si te tienes que ir de la casa, qué vas a hacer? Ella dice, bueno, me pasarán una casa por mientras hasta que me salga mi casa. Entonces la tendencia es que el otro te tenga que ayudar a salir de tus problemas. Y eso se ve desde no pago de contribuciones, no pago de luz, no pago de agua, jamás haberte comunicado con tu cuñada para decirle, ¿sabes qué? Estoy en tu casa, yo lo sé. Nada, absoluto hermetismo. Fantaseando con que va a venir un ser externo y va a solucionar todos mis problemas, porque hasta el día de hoy no tiene ninguna realidad, no tiene nada concreto para poder ella estar tranquila. Entonces fantasea. ¿Y se estará heredando esa actitud? Es posible porque no existe ninguna evidencia concreta y ninguna de las dos es capaz de referirme a una evidencia concreta de estoy haciendo esto. No han ido a ninguna municipalidad, no han buscado ningún tipo de asistencia, no han hablado con asistente social, nada. Esperando a que alguien diga, se tienen que ir, ok, pero entonces, ¿qué me va a pasar una casa? Nadie. Si no ha hecho nada, nadie va a ir a golpearle la puerta para preguntarle qué necesita. Es la peor actitud que uno puede tomar frente a la vida. Y no estoy, que se entienda bien, no estoy criticando la situación socioeconómica que usted pueda vivir o que pueda sufrir. No. Pero no existe la capacidad técnica ni de personal para andar preguntando puerta por puerta cuáles son las necesidades. Uno espera que sea a la inversa, que sean las personas quienes se acerquen
a buscar la ayuda u orientación o información. No esperen a que llegue una situación extrema como esta, donde la señora, en todo su derecho, puede iniciar un juicio de partición, podría sacarlas de la casa. ¿Y qué hacemos entonces? Sí, pero lo que pasa, señorita, que cuando murió mi marido, mi cuñada ahí quería vender la casa. Y iba a hacer los trámites y después no hizo nada, pues. Y yo seguí, después empezando a comprar O cosas. sea, usted justifica el que ella no la haya presionado, es que usted en Claro. 14 años no haya hecho nada. No, pues. Es que yo lo he No, pues así. Es como que yo dijera, no, es que yo no como porque nadie me ha dicho que coma. Es que ella no creía que yo estaba casada con su hermano, pues. Porque yo me casé el último año con mi marido se casó el último año conmigo. ¿Me permite, señora Carmen Gloria? Mire, ¿se da cuenta en eso? Ni siquiera nos invitaron al casamiento. Pero, No ¿cómo supe nunca que se casaron. Se casó un año antes que mi hermano se muriera. ¿Por qué no había relación entre ustedes? No, porque yo nunca me he acercado de ella, pero yo nunca a ella le he hecho nada. Nunca ella se acercó a mí, ni siquiera a invitarnos, nada. No, porque eso sí fue una sorpresa que tenía él, porque él tenía todo pensado. Pero no invitó a la familia, no No, tenía a mucha nadie, familia que señorita. digamos como A para nadie, señorita. olvidar a la familia. A Ah, nadie. A nadie. Por el puro civil nomás, y a mí me dijo, de un momento a otro, vamos a casarlo. Entonces yo tenía todo pensado. pero más allá de las invitaciones cordiales o sociales, que no vienen al caso, han pasado 14 años desde que falleció su marido. Más. 16. 17 años. 16 años. Es harto tiempo. ¿No pensó en algún minuto que doña María podía pedirle los derechos sobre la casa? Sí, lo pensé yo, pero ¿Y que entonces? siempre a veces me llamaba y después quedaba ahí, pues. Pero tía, era Decía- usted, con todo respeto, era usted la que tenía que movilizarse, no mi mamá, era usted la que tenía que postular un subsidio, eran los chiquillos los que tenían que haberle apoyado, sus hijos, no sé, de alguna manera. Si usted sabía que en cualquier momento mi mamá va pasando los años de mi mamá y ella en cualquier momento iba a querer reclamar su casa, usted estaba consciente de eso, tía. Entonces usted sabía que mi mamá lo iba a hacer tarde o temprano, entonces usted tenía que haber estado preparada a esto. No es algo que sea improvisado, que nosotros lo hayamos querido hacer, era algo que iba a pasar en cualquier momento. Años tuvo para hacerlo, tía. Bueno, hay que llegar a un acuerdo nomás, porque yo no puedo salirme de la casa en este momento. Pero es que usted no tiene Y ahora ninguna que- propuesta ahora de que- acuerdo, pues su ahora acuerdo que- es hay que que hacer usted se trámite lleva todavía. viviendo ahí y que nadie la saque. Es bien extraño cómo se da vuelta el discurso. No es que yo no haya hecho nada, sino que tu culpa es que tú no me exigiste que hiciera algo o no me forzaste a hacer algo. Exactamente. Y aquí hay algo importante que es que uno se pregunta, ¿qué hay detrás de esta actitud? Existe algo que se llama desesperanza aprendida, que uno tiene tantos problemas en la vida y cuesta tanto salir adelante que la gente dice, me doy por vencida. Pero no es el caso, porque tú estuviste viviendo en una casa con comodidades por bastante tiempo, con tu suegro, tu marido tuvo sus problemas. Aquí más que nada tiene que ver con una apatía. Y ¿sabes lo que yo veo un poquito? Es una falta de convicción y creencia en sí misma. Siento que Nancy no se tiene fe, por tanto todas sus opciones, sus decisiones, sus acciones no van a llevar a nada. Entonces depende de un otro para que ella pueda conseguir lo que quiere. ¿Y usted, señorita, vive sola, es casada, tiene pareja, tiene hijos? Soltera. Tengo una hija, ¿De qué edad? 4 meses. ¿No sería bueno que usted quebrara esta herencia, rompiera esta forma de vida y tomara las riendas de su vida? Por usted, su madre y su hija. ¿Mm? ¿Y qué significaría eso? ¿Cómo podría, cree usted, romper con esto? ¿Cómo en qué sentido? Romper. No seguir en esa inercia que está su madre hace 40 años, esperando que algún día alguien la saque. ¿Cómo cree usted que podría romperse eso? ¿Haciendo qué? Es que en primer lugar no tenemos ningún lugar para irnos. O sea, ¿usted cree que la gente que sale de un lugar es porque siempre tienen otra casa? ¿Y a dónde vamos a vivir? ¿Y quién debiera preguntar? ¿Yo? ¿La respuesta debiera dársela yo? ¿Quién No. tiene el problema? ¿Quién tiene el problema? Nosotros. ¿Y quién tiene que buscar una solución? Yo. A eso me refiero con romper.
con la forma de vida. Si usted no se mueve y no va a la municipalidad, pregunta. Si usted no pregunta, ¿dónde tiene que preguntar? No le va a llegar un correo ni un WhatsApp diciéndole lo que tiene que hacer. Nadie se lo va a enviar. Y su situación no va a mejorar nunca. Si yo me quedo parada esperando que ocurra un milagro, no va a ocurrir. Si yo me muevo y golpeo aquí, golpeo allá, busco allá, lo más probable es que ese milagro ocurra en algún minuto. Me va a costar más, me va a costar menos, va a ser más rápido, va a ser más lento, pero va a pasar. Algo va a pasar. Claro. Si yo me muevo, algo va a cambiar, algo se va a mover. Si yo no me muevo y no hago nada, todo va a seguir igual, aunque pasen 1000 años. Y quizás, tal vez la caridad de alguien o la paciencia de alguien, como ha tenido la señora, corra a mi favor, pero no me va a cambiar las cosas. Claro. Aquí ustedes han permanecido en esta casa porque la señora tenía una paciencia infinita. Nada más. Pero al igual de ella, mi mamá igual es heredera de esa casa, ¿o no? No. No. Porque esa casa sigue siendo de doña Telvina. Ya. Cuando ella fallece, la casa pasa a los 3 hijos que ella tenía. Ujú. Uno de esos hijos fallece, que es el padre de ustedes. Ujú. Y ustedes están entrando en esta herencia en representación de él. Ustedes no están recibiendo una herencia de su padre. Están recibiendo una herencia de su abuelo en representación de su padre. Y el derecho de representación no existe respecto a la cónyuge. Por lo tanto, esa casa es de todos los hijos que tuvo don Bernardino. 5 hijos. Claro. No de la cónyuge. Toda la dejación de esta historia familiar los está perjudicando. Esta herencia podría haberse repartido en el año 90, cuando falleció don Fernando, y hubieran tenido, don Gerardo ya había muerto, ya había fallecido, hubieran tenido 50% del valor doña María y 50% del valor don Bernardino, su marido. Y como don Bernardino cuando fallece les hubiera dejado todo eso que hubiera adquirido a ustedes. Pero no han hecho nada. Y hoy día no solamente está el riesgo de que la señora María pueda iniciar los trámites de la casa, sino que también está el riesgo de que no, ni siquiera tienen certeza que la casa esté inscrita a nombre de doña Telvina o de don Fernando, que son los abuelos originales. No sabemos si esta casa sigue siendo de ustedes o no. Lo único que sabemos, señora Carmen Gloria, es que esa casa se iba a ir a remate años atrás. Más allá no sabemos si se fue a remate o en el periodo del gobierno que hubo cuando regalaron las casas, si se les regaló la casa o salieron beneficiados mis abuelos en ese sentido, no sabemos. Sus abuelos estaban, nosotros lo único que pudimos obtener es que sus abuelos estaban casados en sociedad conyugal, pero tenemos certificado de matrimonio, pero no sabemos si esta fue una casa adquirida bajo el artículo 150 o es una casa del matrimonio. Estamos suponiendo que es una casa del matrimonio y por lo tanto, y ya finalmente da lo mismo porque fallecieron los dos y los dos estaban casados y quedan los herederos que hemos revisado. Principal, saber si esta casa sigue siendo de esta familia. No han tramitado ninguna posesión efectiva. No han hecho nada. Hay No sé, una dejación tremenda. Una tu apatía. papá postuló cuando estaban las casas por salir en remate y él salió beneficiario y quiero pagar la casa totalmente. ¿Quién? Mi marido. Él hizo ese trámite. Usted dice que don Bernardino obtuvo la condonación de las deudas de la casa Sí. y la casa fue pagada. Fue pagado. No nos consta. No, Él podría haber dicho muchas cosas y mientras no tengan el documento, no nos consta. Tienen que empezar a moverse. Puedo entender lo de las generaciones más adultas, pero las generaciones más jóvenes tienen que moverse porque si no van a perder esta propiedad. Y además para que cambien esta forma de vida que no les ayuda en nada. No solamente por esta casa, por todo lo que uno quiere conseguir en la vida. Marisol, ¿algo que decir en ese aspecto? Yo creo que es importante aquí destacar el moverse a la acción. La apatía nos inmoviliza. Si nos inmovilizamos, no avanzamos. Y acá todos, sin importar la edad, tienen que avanzar para tener mejores cosas. Y para eso tienen que actuar. No esperar que otro actúe por nosotros, porque caemos en esa sensación de el otro me va a proveer. Entonces, acción y cada uno en su rol
hacer algo para solucionar los problemas, en este caso y en otros casos. Muchas gracias, Marisol. Gracias. Lamentablemente nosotros no pudimos darle mayor información u orientación sobre qué hacer en este caso porque cosas que deben hacer. Doña María, o la hija de Doña María, pueden tramitar la posesión efectiva de don Fernando, el abuelo, de doña Telvina, la abuela, madre de usted, padre de usted, y de don Gerardo, su hermano. Ustedes tienen que tramitar la posesión efectiva de don Bernardino, su padre. Es urgente que obtengan esos documentos, sin perjuicio de que paralelamente cualquiera de ustedes puede pedir el certificado de dominio vigente en el conservador de bienes raíces. Se puede hacer hasta online. Señorita, doña Alondra, vaya a la municipalidad donde usted vive, vea si su madre y usted tienen el registro social de hogares, actualícelo si es que está desactualizado, converse con la asistente social o con el DIDE que pregúntele a qué beneficios puede optar, a qué beneficios puede tener, si existe alguna forma de postular al subsidio de arriendo, al subsidio habitacional. Muévase, Ok. muévase. Por favor, por usted, por su hija, por su mamá. Y con esto cerramos la sesión.